millonario desaparecido hace 5 años. Pero ahora está aquí, en un avión, vivo y sonriendo. Cuando la azafata Camila ve a su esposo sentado en primera clase, su mundo se derrumba. Encontrado, pero ahora está aquí, y ni siquiera la reconoce. Es una coincidencia imposible o una mentira cuidadosamente construida. Ninguna respuesta será sencilla, y lo que ella descubrirá cambiará su vida para siempre. Ahora, descubramos los sorprendentes secretos en la siguiente parte del vídeo. El zumbido constante del avión, el murmullo de los pasajeros acomodándose en sus asientos, el tintineo de los vasos en la cocina. Todo era rutina. Todo debía ser rutina. Camila Álvarez ajustó el puño de su uniforme y alisó su falda con las palmas antes de salir de la galera. Su turno acababa de comenzar y tenía que recorrer la cabina de primera clase, asegurándose de que cada pasajero estuviera cómodo. Desde fuera, ella era la imagen de la profesionalidad impecable, elegante, con una sonrisa ensayada que no revelaba nada de su agotamiento o de la presión constante de vivir en aeropuertos y hoteles. Pero algo estaba mal. Desde el momento en que subió al avión en Madrid, un extraño presentimiento se había instalado en su pecho, oprimiéndole las costillas como un corsé demasiado ajustado. Era absurdo. Había hecho este trayecto decenas de veces. Madrid, Buenos Aires, era solo otro vuelo más, otro océano cruzado, otra ciudad en la que aterrizar antes de volver a despegar. Suspiró, sacudiéndose el malestar, y avanzó entre los asientos de la clase ejecutiva con la bandeja de bebidas en la mano. Su entrenamiento le decía que se mantuviera firme, que no dejara que su mente divagara. Pero cuando escuchó esa risa, el tiempo se detuvo. No fue un sonido estruendoso, sino una risa baja, contenida. El tipo de risa que ella conocía demasiado bien. El hielo en los vasos de su bandeja tintineó cuando su mano tembló. No podía ser. Giró la cabeza, con el corazón palpitando en su garganta, y entonces lo vio. Santiago, o alguien exactamente igual a él. Su mente se negó a aceptar lo que sus ojos le mostraban. Él estaba allí, sentado en el asiento junto a la ventana, con una copa de whisky en la mano y una sonrisa relajada en los labios. Estaba inclinado levemente hacia la mujer que se sentaba a su lado, una rubia de aspecto elegante que reía con él como si compartieran un secreto. Camila sintió que aire le faltaba. 5 años. 5 años de luto, de buscar respuestas en el vacío, de llorar en habitaciones de hotel después de que Elena se durmiera en sus llamadas por videoconferencia. 5 años convencida de que su esposo estaba muerto. Y ahora estaba aquí, a solo unos metros de distancia. El shock la golpeó con tal fuerza que la bandeja casi se le resbala de las manos. Respiró hondo, aferrándose al entrenamiento que había convertido en su segunda piel, y obligó a sus piernas a seguir caminando. Debía haber un error. Pero cuando volvió a mirarlo, el error seguía allí, fuerte, misma manera de sostener el vaso entre los dedos, mismo leve arqueo de las cejas, cuando algo le parecía gracioso. Era él, a menos que no lo fuera. Un sudor frío le recorrió la espalda. Su estómago se revolvió con una
sensación primitiva de peligro. Oh, si ese hombre no era Santiago. Entonces, ¿quién era? El pasillo parecía estirarse a su alrededor cuando se obligó a dar otro paso. Su uniforme, siempre tan cómodo, ahora la asfixiaba. No podía seguir caminando sin obtener respuestas. Mirada se encontrara con la suya. Él levantó la vista, y no hubo nada, ningún atisbo de reconocimiento, ningún destello de sorpresa. Solo los ojos de un extraño observándola por un breve segundo antes de volver a concentrarse en su conversación. Camila sintió como si la hubieran sumergido en agua helada. Si este hombre era realmente Santiago, ¿cómo podía mirarla así? ¿Cómo podía no mostrar siquiera una sombra de duda, una fracción de segundo de desconcierto? Parpadeó, tratando de no perder el control. Se alejó con la espalda erguida y se dirigió de nuevo a la cocina. Dejó la bandeja sobre la mesa con un ruido sordo y se apoyó contra la pared, intentando normalizar su respiración. Era posible, y sin embargo ahí estaba. El resto del vuelo transcurrió en un estado de letargo. No pudo evitar vigilarlo de reojo, esperando, deseando ver alguna grieta en la fachada, algún gesto que indicara que todo esto era una pesadilla absurda de la que estaba a punto de despertar. Pero nada cambió. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires, Camila se apresuró a terminar sus tareas y salió del avión lo más rápido que pudo. Se dirigió al área de desembarque, su mirada escaneando la multitud frenética que recogía maletas, despedía familiares y corría hacia los taxis. Y entonces lo vio. El hombre, Santiago, o su doble maldita, caminaba junto a la mujer rubia, su equipaje de mano colgado despreocupadamente del hombro. Ella se inclinó para decirle algo al oído, y él rió suavemente, como si nada en el mundo le preocupara. Camila sintió una presión insoportable en el pecho. ¿Qué demonios estaba pasando? Antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera hacer algo, gritar su nombre, correr hacia él, exigir respuestas, él desapareció entre la multitud. Camila se quedó paralizada en el mismo lugar hasta que sintió vibrar su teléfono en la mano. Cuando bajó la vista y vio la notificación en la pantalla, su cuerpo entero se tensó. Número desconocido, número desconocido. Abrió el mensaje. ¿Vai cómo me mirabas en el avión? ¿Tenemos que hablar? Camila miró la pantalla de su teléfono. ¿Otra vez? El mensaje seguía ahí, frío e inamovible. Batsixit, ¿cómo me mirabas en el avión? ¿Tenemos que hablar? No tenía remitente, no tenía explicación de hotel. En Buenos Aires se sentía denso, como si la estuviera presionando. El tráfico nocturno resonaba en la distancia, pero su mente estaba demasiado ocupada para prestar atención. ¿Era él o era una trampa? Si ese hombre era realmente Santiago, si de alguna forma había sobrevivido todo este tiempo, ¿por qué le estaba diciendo que se alejara? Se levantó del borde de la cama y caminó hasta la ventana. La ciudad se extendía frente a ella, caótica y vibrante. No podía quedarse ahí paralizada. Necesitaba respuestas. Tomó su chaqueta, metió el teléfono en su bolso y salió del hotel. El café en Recoleta tenía una iluminación tenue y acogedora, con paredes de ladrillo visto y mesas de madera oscura. La atmósfera era tranquila, el murmullo de conversaciones
mezclándose con el aroma del café recién hecho. Camila escaneó la sala con la vista, y entonces lo vio. Estaba sentado en una mesa en la esquina, con una taza de café frente a él, pero no parecía beberlo. Miraba a la nada, como si su mente estuviera en otro sitio. Ella dio un paso hacia adelante, luego otro. Su corazón golpeaba su pecho con una fuerza casi dolorosa. Cada fibra de su ser le decía que era Santiago. Era él, tenía que ser él. Pero cuando finalmente llegó a su lado, él levantó la vista y su mirada vacía. Creo que me está confundiendo con alguien más, dijo con una voz calmada, sin rastro de reconocimiento. Su voz salió quebrada, apenas un susurro. Él no reaccionó. Ni una sombra de duda, ni una chispa de memoria en sus ojos. No sé quién es usted, afirmó con indiferencia, acomodándose en su asiento. Camila sintió una oleada de rabia y desesperación arremolinarse en su estómago. Se inclinó sobre la mesa, sus manos temblorosas apoyadas en la madera. Si esto es algún tipo de broma, no tiene gracia. Su voz era baja, firme, pero su corazón latía desbocado. Tú eres mi esposo, tú eres Santiago Herrera. El hombre la observó con una expresión neutra, como si estuviera evaluándola. Por primera vez, algo cambió en sus facciones. No era reconocimiento, sino algo más oscuro, cautela. Se inclinó ligeramente hacia ella y mostró ser. Regresa a Sevilla. Un escalofrío. Regresa a Sevilla. Recorrió su espalda. Elena. No podía ser una coincidencia. Él sabía, antes de que pudiera abrir la boca para exigir una explicación, el sonido de la puerta del café, abriéndose, la sacó de su aturdimiento. Dos hombres de traje oscuro entraron y fijaron su mirada en ellos. El hombre frente a ella vio a los recién llegados y su actitud cambió en un instante. Se puso de pie con rapidez y tomó su abrigo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Camila, sintiendo que el pánico comenzaba a burbujear en su interior. Él no la miró. Vete de aquí, ahora. Dio media vuelta y salió del café sin mirar atrás. Los dos hombres de traje lo siguieron de cerca. Quedó allí, con las manos apretadas en puños, con el eco de sus propias preguntas retumbando en su cabeza. No podía ser una coincidencia. Se desplomó en la silla que él había dejado vacía. Su respiración era entrecortada, su piel erizada. Algo estaba ocurriendo, algo mucho más grande de lo que ella podía comprender. Tomó su teléfono con dedos temblorosos y marcó un número que no había llamado en años. Después de unos segundos, la voz de Álvaro Martín sonó. Al otro lado de la línea. Camila, dijo con sorpresa. ¿Ha pasado mucho tiempo? Ella cerró los ojos con fuerza. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa. Luego, la voz de Álvaro se volvió más seria. Dime, ¿qué pasa? Saliva y, con el corazón aún latiendo desbocado, respondió. He visto a Santiago y alguien lo está siguiendo. Del otro lado de la línea, el silencio se alargó. Cuando Álvaro habló de nuevo, su dicho es cierto. Camila, puede que estés a punto de descubrir algo que desearías no haber sabido nunca. Álvaro dejó el vaso de whisky sobre la mesa con un leve clink y cruzó los brazos. Encontré algo, dijo sin rodeos. Camila, sentada al otro lado de la sala de estar de su departamento en Buenos Aires, sintió como el aire en sus pulmones se volvía pesado. Esperó años por respuestas,
Ahora, cuando finalmente estaban al alcance, no estaba segura de querer escucharlas. Dime. Álvaro sacó su teléfono y deslizó la pantalla hacia ella. Camila tomó el dispositivo con manos temblorosas. En la pantalla, una imagen, un hombre, de traje impecable, en lo que parecía ser una gala corporativa. Camila parpadeó. No podía ser. Parecía Santiago, pero algo estaba mal. El corte del cabello era diferente, el porte más rígido, la mirada fría, calculadora. Dijo Álvaro. El nombre no significó nada para ella al principio, pero luego, ¿quién? Según los registros financieros, es un empresario vinculado a varios fondos de inversión y firmas de alto nivel en Madrid. Pero mira esto, deslizó la pantalla de nuevo. Aquí en este artículo de hace 6 años, su nombre no aparece en ningún lado. Es como si no hubiera existido antes de ese momento. Camila sintió su garganta cerrarse. Santiago nunca mencionó un hermano también. No puede ser. Eso creía al principio. Eso, ¿qué más? Adelante. El nombre de Alejandro Herrera está vinculado a una de las empresas bajo la red financiera de Montoya. Camila no pudo evitar jadear. Salvador Montoya, un hombre que había visto en periódicos, siempre en la sombra de los escándalos financieros más turbios de España. ¿Estás diciendo que este hombre, Alejandro, trabaja para Montoya? ¿O trabajaba? Lo que es seguro es que estuvo metido en algo sucio. Y, escucha bien, hay un detalle que no te va a gustar. Camila asintió con rigidez, preparando su estómago para lo peor. En un accidente automovilístico en Sierra de Gredos, Álvaro dejó que la información flotara en el aire. Observando su reacción, Camila sintió que el frío se deslizaba lentamente por su espalda. No, zurró. Sierra de Gredos, lugar donde Santiago supuestamente murió. Todo daja, continuó Álvaro. Un hombre con el rostro de tu esposo, trabajando en las sombras. Un hermano gemelo. Y ahora, la conexión con el lugar donde él... Camila se levantó abruptamente. El aire en la habitación se había vuelto irrespirable. Si esto es cierto, si Santiago nunca murió, entonces, ¿quién era el hombre en el avión? Silencio. Álvaro no tenía respuesta para eso, pero Camila sí. Había 2 opciones. O Santiago había sobrevivido y de alguna manera estaba vinculado a toda esta red oscura, o el hombre en el avión no era Santiago. Y si era así, entonces, ¿dónde estaba Santiago? Camila y Álvaro se reunieron con Carlos Ortega en un bar discreto de San Telmo. El ex policía los recibió con una expresión sombría. Llevaba años fuera de la fuerza, pero su instinto seguía intacto. No me gusta lo que están sugiriendo, dijo sin preámbulos, hojeando los documentos que Álvaro había impreso. ¿Qué piensas?, preguntó Camila. Carlos exhaló por la nariz, pensativo. Si Alejandro Herrera existe, miró a Camila con seriedad. Entonces, el Santiago que tú conocías podría no haber sido él en los últimos años. Camila sintió su piel erizarse. ¿Qué quieres decir? Imagínate esto. Un hombre desaparece en un accidente, pero en vez de morir, es absorbido por una organización poderosa. Le quitan su identidad, o tal vez se la dan a otro. ¿Estás diciendo que cambiaron a Santiago por Alejandro? Carlos se encogió de hombros. No lo sé, pero si Montoya
está involucrado. Entonces no estamos tratando con algo simple. Camila apartó la vista, sintiendo que la realidad se doblaba a su alrededor. Si Santiago estaba vivo, entonces llevaba 5 años atrapado en algo de lo que no podía escapar. Si Alejandro era quien estaba en el avión, entonces su propia existencia era un engaño. Carlos cerró la carpeta con un golpe seco. Camila, ¿te advierto algo? Ella levantó la vista. Una vez que cruces esta línea, no hay vuelta atrás. Camila apretó los puños. No me importa. Camilo lo observó por un momento y luego asintió. Bien, porque si quieres descubrir la verdad sobre Santiago. Su voz bajó a un tono peligroso. Tendrás que enfrentarte a Alejandro. Y eso era algo que nadie en su sano juicio querría hacer. Camila se quedó mirando la pantalla de su laptop, el cursor parpadeando sobre un informe financiero que no terminaba de comprender del todo. Alejandro Herrera, un hombre que, hasta hace poco, no existía en su mundo. Ahora su vida entera giraba en torno a él. A su lado, Álvaro bebía de su café con expresión concentrada. Su rastro es limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera borrado su pasado. Carlos, sentado al otro lado de la mesa con los brazos cruzados, soltó una risa sarcástica. Un tipo así no aparece de la nada. Camila cerró los ojos un momento. Su rostro era idéntico al de Santiago. Cada vez que lo veía en una imagen, su estómago se retorcía, pero lo que más la perturbaba no era su parecido. Existencia. ¿Crees que está implicado en la desaparición de Santiago? Preguntó en voz baja. Carlos giró el vaso de whisky entre sus dedos. No lo sé, pero si queremos respuestas, tenemos que encontrarlo. El sol de Madrid se filtraba a través del parabrisas cuando el auto de Carlos se estacionó discretamente frente a un edificio imponente en el centro de la ciudad. Este es uno de los lugares donde Alejandro suele reunirse, murmuró Carlos, macho. Murmuró Carlos, ajustando el espejo retrovisor. Según mis contactos, también tiene una casa en las afueras, una de esas mansiones donde la gente con demasiado dinero esconde sus secretos. Camila exhaló lentamente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Álvaro miró su reloj. Si sigue su rutina, en menos de 1 hora saldrá de su casa para venir aquí. Camila asintió. Era su oportunidad. La casa de Alejandro no era solo una casa, era una fortaleza. Seguridad en cada esquina, un portón de acero que se abría con códigos que nadie más que el dueño conocía. Pero Carlos tenía contactos, y cuando alguien con experiencia en la policía se propone seguir a alguien, siempre encuentra la manera. Desde un punto estratégico, con binoculares en mano, observaron la entrada principal. Ahí está, susurró Álvaro. Camila sintió el estómago en cuyas. Alejandro salió de la casa, impecable como siempre. Traje a medida, porte de empresario, la misma elegancia con la que Santiago solía moverse en eventos importantes. La única diferencia era la expresión. Santiago siempre tenía una calidez en los ojos, incluso en los momentos más tensos. Cambió, no tenía nada. El coche negro en el que viajaba arrancó suavemente. Vamos, Carlos encendió el motor y empezó a seguirlo. El tráfico del centro de Madrid les permitió mantenerse a distancia. Alejandro descendió del auto
y entró en un edificio lujoso con ventanales de cristal. Carlos bajó la voz. Si hay algo en ese edificio que pueda darnos información sobre él, está en su oficina. Camila tragó saliva. ¿Cómo entramos? No sé. Yo crearé una distracción, dijo Carlos. Álvaro, tú quédate en el auto, por si necesitamos salir rápido. Camila, será tu oportunidad de entrar. Camila no estaba preparada para esto. Nunca antes había hecho algo así. Pero si ahí dentro había respuestas sobre Santiago, no tenía opción. De acuerdo, susurró. Carlos caminó con paso firme hacia la recepción. Buenas tardes, tengo una reunión con el señor Herrera. La recepcionista tecleó algo en su computadora. No veo su nombre en la lista, señor Montoya. ¿Salvador Montoya? La mujer levantó la vista con sorpresa. La mujer levantó la vista con sorpresa. ¿No es señor Montoya? Así es, no es señor. El nombre Montoya era suficiente para hacer temblar a cualquiera. Y funcionó. La recepcionista asintió y se levantó nerviosa. Camila aprovechó el momento, se deslizó entre las columnas del vestíbulo y entró en el ascensor sin ser vista. El despacho de Alejandro estaba impecable. Un escritorio de madera oscura, estanterías llenas de libros de derecho y finanzas, una vista espectacular de la Gran Vía. Pero lo que la hizo detenerse fue la pared de fotografías. Allí, entre imágenes de eventos exclusivos, reconoció un rostro, Santiago. El aire se volvió denso. Era él, pero no era una foto antigua, era reciente. Santiago vestía el mismo tipo de traje que Alejandro, de pie junto a un grupo de hombres trajeados que emanaban poder. Todos los hombres que Carlos había mencionado en sus investigaciones sobre el crimen financiero. Camila sintió un escalofrío recorriendo su columna. Esto no tenía sentido. Estaba aquí. ¿Por qué nunca la buscó? Su mirada recorrió el escritorio y vio un cajón entreabierto. Dentro, un dossier. El nombre en la portada hizo que su corazón se detuviera. Santiago Herrera. Santiago Herrera. Estado. Detenido. Ubicación. La sacó de su trance. Alejandro estaba de vuelta. Camila agarró el dossier y lo metió en su bolso. No tenía tiempo para pensar. No tenía tiempo para pensar. Salió de la oficina en el momento exacto en que la puerta se abría. Por un instante, los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos. Camila no esperó a ver si la reconocía. Corrió. El ascensor estaba demasiado lejos. Tomó la escalera de emergencia. Carlos ya la estaba esperando afuera, con el auto en marcha. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!». Camila se lanzó al asiento trasero y el coche arrancó a toda velocidad. Solo cuando estuvieron a varias calles de distancia, se permitió respirar. Álvaro la miró. «¿Qué conseguiste?». Camila sacó el dossier del bolso. «Santiago está vivo». Carlos y Álvaro intercambiaron miradas. Camila apretó el dossier contra su pecho. Camila apretó el dossier contra su pecho. Demasiado tarde. El silencio pesaba en la habitación. Camila extendió sobre la mesa el expediente con las palabras Santiago Herrera. Estado. Detenido. Ubicación. Granada marcadas en tinta gruesa. Carlos lo hojeó en silencio, los dedos golpeando la madera con impaciencia. «Si esta información es real», murmuró, «no tenemos mucho tiempo». Álvaro cruzó los brazos. «Granada no es un lugar cualquiera.
¿Qué tan poderoso es Montoya? Lo suficiente para hacer desaparecer a cualquiera sin que quede rastro, dijo Álvaro con sequedad. Políticos, jueces, empresarios. Si su nombre aparece, empresarios, significa que hay mucho más de lo que podemos ver. Carlos soltó una risa seca. Si este tipo fue capaz de manipular la vida de Santiago y de controlar a Alejandro, entonces no se va a detener por nosotros. Camila apoyó las palmas sobre la mesa y respiró hondo. Hacer Montoya, no me iré de aquí sin Santiago. La carretera hacia Granada se extendía como una cicatriz de asfalto entre montañas oscuras. El plan era simple. Álvaro se quedaría afuera, monitoreando la entrada y la seguridad. Camila y Carlos se infiltrarían en la mansión y sacarían a Santiago. Pero, por dentro, los tres sabían que nada en esto era simple. Hay una cosa que deben saber, dijo Álvaro desde el asiento trasero. La casa de Montoya no es solo una casa. Es una fortaleza, Carlos Bufo. Nada es impenetrable. Díselo a los que intentaron antes, murmuró Álvaro. Camila miró por la ventana, su mente solo en Santiago. Si él estaba allí dentro, entonces todavía había esperanza. A medianoche, el aire estaba cargado de tensión cuando Camila y Carlos se acercaron a la mansión a través del bosque cercano. A lo lejos, Álvaro monitoreaba todo desde su punto de vigilancia. 4 guardias en la entrada principal, susurró por el intercomunicador. 2 en la parte trasera. Hay cámaras, pero puedo interferir la señal por unos minutos. Camila se estremeció. Camila se estremeció junto a ella, observando la mansión. Entrar por el lado este, menos exposición. Se deslizaron entre las sombras, pegándose a la pared exterior de la mansión. Un guardia apareció en la esquina, su silueta iluminada por la luz de la luna. Antes de que pudiera reaccionar, Carlos se movió, silencioso, lito, un golpe rápido en la nuca, y el hombre cayó sin emitir un sonido. «Dame su arma», susurró Camila. Carlos le lanzó la pistola. Camila lo miró a los ojos. «Si tengo que hacerlo», Carlos sonrió de lado. «Eso espero». Una vez dentro, el aire olía a humedad y madera vieja. Las luces eran tenues, pero suficientes para iluminar los pasillos decorados con obras de arte y muebles antiguos. Demasiado lujo para un criminal. Carlos consultó un pequeño mapa dibujado a mano. Según la información de Álvaro, el sótano es la mejor opción. Se movieron rápido, bajando por una escalera de piedra que llevaba a un corredor estrecho. Cada paso resonaba en el silencio opresivo del lugar. Camila sintió su pulso acelerarse. Santiago estaba cerca. El pasillo terminaba en una puerta metálica. Seguridad en la esquina. Carlos sacó una pequeña herramienta y empezó a trabajar en el panel. «Dame un minuto». Camila miraba a su alrededor con impaciencia. Un ruido en la distancia. Voces. Carlos, deprisa. Casi. Un clic. La cerradura se liberó. Camila empujó la puerta y entró. Y lo vio. Santiago, atado a una silla, la cabeza inclinada hacia un lado. Su rostro estaba magullado. Su ropa sucia y rasgada vivo. Corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado. «Camila». Su voz era apenas un susurro. Las lágrimas le ardían en los ojos.
¿Lo encontró? Carlos vigilaba la puerta. «Tenemos que salir de aquí ya». Camila empezó a desatar las cuerdas, pero un sonido la hizo congelarse. Un clic metálico. Y luego una voz. «Felicidades, lo encontraste. Pero, dime, ¿crees que podrás salir tan fácilmente?» Camila se giró lentamente. Alejandro estaba en el umbral de la puerta, con una pistola en la mano y una sonrisa fría en los labios. Capítulo 6. El misterio revelado. Camila sintió el peso del arma en la mano de Alejandro antes de que él siquiera hablara. Era la mirada lo que la inquietaba más que la pistola. «Te lo buscarás, pero no me escuchaste», dijo con calma, como si todo esto fuera solo un inconveniente menor. Detrás de él, los hombres de él, Montoya, bloqueaban la única salida. Carlos y Álvaro también estaban rodeados en el pasillo. Santiago respiraba con dificultad detrás de ella. Su Santiago, magullado, débil, pero vivo. «¿Qué quieres?», preguntó Camila, intentando mantener su voz firme. Alejandro ladeó la cabeza. La pregunta correcta sería: «¿Qué quieres tú?». El silencio en la sala se volvió espeso. Alejandro bajó el arma, pero su postura seguía siendo la de un hombre con el control absoluto. «Santiago no es el hombre que crecía». Camila sintió un escalofrío en la columna. Mientes. Alejandro sonrió, pero no de manera burlona. Parecía casi comprensivo. Ojalá lo hiciera. Sacó cigarro del bolsillo, pero no lo encendió. Santiago trabajó para Montoya, no por obligación, sino por elección. Durante años, Camila sintió la garganta cerrarse. «¿Eso no es verdad?». Alejandro la observó con paciencia. «Lo es, hasta que decidió que ya no quería ser parte de esto. Pero nadie se va de la organización sin pagar un precio». Camila se giró hacia Santiago, buscando su negación, su protesta, pero no llegó. Él bajó la mirada. Es cierto, el suelo pareció desmoronarse bajo sus pies. «No». Santiago tragó saliva. «Trabajé para Montoya, no porque quisiera. Al principio pensé que solo era un negocio, pero cuando vi lo que realmente hacían, supe que tenía que salir. Así que intentaste huir», interrumpió Alejandro. «Mantenerte cerca. Un prisionero, pero con un propósito». Camila sintió su corazón latir con fuerza. «¿Un propósito?». Alejandro se encogió de hombros. Santiago tenía información que Montoya necesitaba. Pero si lo mataba, esa información desaparecería. Así que lo mantuvo con vida, hasta que dejara de ser útil. «Mano a la boca. ¿Por qué no me lo dijiste?», susurró, mirándolo a los ojos. Santiago respiró hondo, porque sabía que, si lo hacía, te pondría en peligro. Camila sintió que su pecho se apretaba. Camila sintió que su pecho se apretaba. ¿Cuántas veces había llorado su muerte? ¿Cuántas noches había pasado creyendo que el hombre al que amaba había desaparecido para siempre, cuando en realidad él siempre había estado ahí, atrapado en una jaula que nunca imaginó? Camila levantó la vista con la mandíbula tensa. «Déjalo vivir, déjalo. Y con su esposa y su hija. Pero olvídense de todo y suponer que había vuelto ya. Simplemente va a este tren, va a olvidarlo». Alejandro lo miró. «No, Montoya no lo olvidará.
Pero yo puedo hacer que lo deje pasar si ambos desaparecen. Santiago apretó la mandíbula, pero es la mejor oportunidad que tienes. Camila sintió la presión del dilema envolviéndola como un peso imposible. Si aceptaba, Santiago y ella podrían estar juntos, podrían proteger a Elena, pero la verdad quedaría enterrada. Santiago le tomó la mano. Camila, ella no podía hablar. Alejandro la observó, esperando. Vi entonces Santiago. Fue un instante, rápido, bruto. Le arrebató el arma a uno de los guardias y disparó. Alejandro giró el cuerpo justo a tiempo. El disparo pasó rozando su brazo, impactando en la pared. El caos estalló. Carlos sacó su propia pistola y disparó contra los hombres de Montoya. Álvaro corrió hacia la salida. Camila, con el corazón latiendo en los oídos, tomó a Santiago del brazo y lo arrastró hacia la puerta. Vamos, disparos resonaron en el pasillo. Los hombres de Montoya estaban en todas partes. Carlos cubría su retirada. Santiago tropezó, pero Camila lo sostuvo firme. Corrieron a través del pasillo, por las escaleras, hacia la salida. Pero cuando llegaron a la puerta principal, Alejandro estaba allí, no con un arma, no con un ejército, solo de pie, mirando cómo huían. Camila se detuvo por un segundo. Sus ojos se encontraron. Él no intentó detenerlos, no habló. Solo los dejó ir. Lanzó al asiento del conductor. Nos largamos de aquí. El motor rugió y el auto se alejó a toda velocidad. Camila miró por el espejo retrovisor. Camila, mirando, aún estaba allí, mirándolos desaparecer en la noche. ¿Por qué los dejó ir? No era un amigo, pero tampoco era solo un enemigo. Camila sabía que esto no había terminado. Montoya aún estaba allí, la verdad aún estaba enterrada. Y si quería terminar con todo esto, el sonido del motor aún vibraba en sus oídos cuando el coche se detuvo frente a la casa. Una cabaña solitaria en la costa de Málaga. El aire salado del mar entraba por las ventanas, mezclándose con la tensión que aún no desaparecía de sus cuerpos. Carlos apagó el motor y miró por el espejo retrovisor. Aquí estaremos seguros, al menos por ahora. Camila ayudó a Santiago a bajar. Él estaba pálido, agotado. Las heridas no eran graves, pero el golpe emocionó peor. Álvaro abrió la puerta y los guió hacia adentro. Mi amigo no estará aquí en unos días. ¿Tendremos tiempo para pensar? Camila sintió un nudo en el estómago. Pensar. Camila sintió un nudo en el estómago. No, necesitaban actuar. Dentro de la casa, Santiago se dejó caer sobre un viejo sofá de cuero, los ojos cerrados. Necesitamos respuestas, dijo Camila. Sin rodeos, Santiago abrió los ojos lentamente. Negó con la cabeza. Tengo fragmentos. Ahora dime todo, sin rodeos. El silencio se extendió por la habitación. Carlos y Álvaro se quedaron en la cocina, dándoles espacio. Finalmente, Santiago suspiró. Trabajé para Montoya. En el área financiera, todo parecía normal al principio, hasta que empecé a ver movimientos extraños. Cuentas en el extranjero, transferencias millonarias a paraísos fiscales, y luego armas. Camila sintió un escalofrío. ¿Intentaste salir? Santiago rió, un sonido seco y sin humor. Lo intenté, pero nadie deja a Montoya. Camila,
Cruzó los brazos, tratando de contener la rabia y la desesperación. Santiago apretó los puños. Planeé escapar. Contacté con un periodista, alguien que podía ayudarme a exponerlo. Pero Montoya se enteró antes de la respiración de Camila se aceleró. Pero no lo hizo, no. En su lugar apareció Alejandro. Camila se quedó en blanco. Apareció. ¿Así como así? Santiago asintió lentamente. No tenía idea de que tenía un hermano gemelo. Alejandro apareció de la nada, y Montoya lo convirtió en mí. Camila sintió como si el suelo se hundiera. ¿Cómo? Santiago se pasó una mano por el rostro. Cirugía menor. Documentos falsos, influencia. Y Alejandro lo aceptó. Él quería el poder. Camila sintió su piel erizarse. Entonces, el accidente en Sierra de Gredos fue un montaje. Fingieron mi muerte para que Montoya pudiera controlar a Alejandro sin levantar sospechas, y para que tú y Elena jamás me buscaran. Camila se llevó una mano a la boca. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su matrimonio, había sido una mentira. Santiago miró hacia el techo, la voz apenas un susurro. Nunca quise que esto te alcanzara, Camila. Ella se quedó mirándolo, el corazón latiendo con fuerza. Camila se quedó en la terraza, con el sonido del mar rompiendo contra las rocas. No podía quedarse de brazos cruzados, no después de saber la verdad. Sacó su teléfono, dudó por un instante, luego marcó un número. Tercera, alguien contestó. Sabía que llamarías. Alejandro. Camila tragó saliva. Necesitamos hablar. ¿No? ¿Tú necesitas hablar? No. Ya te dije que te fueras. No voy a hacerlo. Silencio. Luego, un suspiro. Bien. Pero si vas a buscarme, ¿lo harás bajo mis términos? ¿Dónde? Sevilla. Sola, Camila cerró los ojos. Sabía que este momento llegaría. Estaré allí. La línea se cortó con... Santiago se despertó cuando Camila empacaba una pequeña mochila. ¿No? Santiago se sentó, apoyando los codos en las rodillas. Se veía agotado, pero si vas, te matará. Camila lo miró fijamente. Si no voy, nunca terminaremos con esto. Carlos apareció en la puerta, los brazos cruzados. Esto es una locura. No tenemos otra opción. Santiago negó con la cabeza. No te dejaré ir sola. Camila se acercó y tomó sus manos. Tienes que confiar en mí. Santiago cerró los ojos. Ella sintió su miedo. ¿Verdad? Vence. Camila forzó una sonrisa. Siempre lo hago. Lo besó en la frente y salió al coche. Encendió el motor y partió hacia Sevilla, hacia Alejandro. Lejano de unos fieles, y el aroma del incienso flotaban en el aire, mezclándose con el sonido de los pasos de Camila sobre el suelo de mármol. Alejandro estaba sentado en la penumbra de uno de los bancos de madera, con la cabeza inclinada hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. No tenía el porte dominante de siempre. Parecía cansado. Camila avanzó hasta él y se detuvo a pocos metros. Sabía que elegirías un sitio dramático para nuestra reunión, dijo con voz tensa. Alejandro levantó la vista y esbozó una media sonrisa. Siempre he sido un hombre de teatro. Camila cruzó los brazos.
Camila cruzó los brazos. Oh, Camila, más de aquí. Alejandro la observó un momento antes de enderezarse. Porque ya no me queda otra opción. El sonido del viento se colaba por las vidrieras de la iglesia mientras Alejandro giraba lentamente el anillo de su mano derecha. ¿Quiere matarme? Camila frunció el ceño. Perdón. Alejandro sonrió con amargura. ¿Pensabas que solo tú y Santiago eran el problema? Levantó la vista, su mirada helada. Montoya no confía en nadie, ni siquiera en mí. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué? Alejandro suspiró y se pasó una mano por el rostro. Porque soy un hombre muerto para él, un peón que ya no sirve. Camila no respondió. Camila no respondía. Nunca imaginó que Alejandro podría ser víctima de su propio juego. Alejandro la miró fijamente. Escúchame bien, Camila. Montoya es el verdadero enemigo. Yo solo fui su herramienta. Igual que Santiago lo fue. Camila apretó los dientes. Eso no cambia el hecho de que ayudaste a atraparlo. Alejandro asintió con calma. No lo niego, pero si quiero seguir respirando, necesito que Montoya caiga. Y tú también lo necesitas. Camila lo miró con desconfianza. Camila lo miró con desconfianza. Alejandro sonrió de lado. Si lo prefieres, llámalo un trato de conveniencia. El eco de sus palabras flotaba en el aire cuando un sonido seco rompió el silencio. Vidrios explotaron en pedazos. Alejandro agarró a Camila por el brazo y ambos cayeron detrás de uno de los bancos de la iglesia. Disparos. El estruendo de balas contra la madera llenó el espacio sagrado. Nos encontraron. Camila sacó la pistola que había escondido en su chaqueta. Alejandro miró a su alrededor, evaluando la situación. Montoya no pierde el tiempo. Dos hombres vestidos de negro avanzaban entre los pasillos laterales con armas listas para disparar. Camila se giró hacia Alejandro. Dime que tienes un plan. Él soltó un resoplido. Sobrevivir. El primer atacante apareció por la izquierda. Camila disparó primero. El hombre cayó hacia atrás, golpeando cayó hacia atrás, candelabro. La iglesia se llenó del olor a pólvora. Alejandro se giró rápidamente y disparó a otro que intentaba flanquearlo, pero en el último segundo, sintió un ardor punzante en el costado. Alejandro se tambaleó, presionando su costado izquierdo. Sangre. Camila vio algo rojo extenderse sobre su camisa. ¿No te detengas? Gruñó Alejandro. ¡Corre! Camila lo agarró y lo forzó a moverse. Juntos se lanzaron por una de las puertas laterales. Las calles de Sevilla estaban en calma, ajenas al caos que acababa de desatarse dentro de la iglesia. Camila y Alejandro se movieron entre las sombras, zigzagueando por los callejones estrechos. Alejandro jadeaba, con una mano apretando la herida. Si me muero aquí, asegúrate de que sea con estilo, murmuró. Camila rodó los ojos. Cierra la boca y sigue caminando. Finalmente, llegaron a un bar con la persiana medio cerrada. Camila tocó la puerta 3 veces. Se escuchó un clic. Camila entró empujando a Alejandro. Necesito ayuda. Y él también. Carlos observó a Alejandro, herido y tambaleante. Dime, que esto no es lo que parece. Alejandro sonrió débilmente antes de desplomarse en el suelo. Camila se quedó mirando a Alejandro mientras Carlos le vendaba la herida. La sangre ya había empapado su camisa,
pero él aún tenía fuerzas para hablar. No duraré mucho si seguimos así. Camila cruzó los brazos. No, te vas a morir. Alejandro la miró fijamente, con una extraña calma en los ojos. Si no sobrevivo hasta mañana. Hizo una pausa, tragando saliva. Cierto que yo no fui el traidor. Camila sintió un escalofrío, porque por primera vez no sabía si Alejandro decía la verdad o simplemente quería morir con un último secreto. El humo del cigarro de Carlos flotaba en el aire viciado del sótano, donde todos se habían reunido para la última fase del plan. No había margen de error. Alejandro, aún pálido por la herida, se sentó con una mueca de dolor, pero su voz no tembló cuando habló. Montoya estará en una reunión con sus socios mañana por la noche. Una mansión a las afueras de Madrid. Seguridad extrema. Camila se inclinó sobre la mesa. ¿Cómo entramos? Alejandro la miró con una leve sonrisa. Yo entro. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Álvaro ajustó sus gafas y colocó varios documentos sobre la mesa. Ya hemos preparado el terreno con la prensa. Grabaciones. El escándalo estallará. Carlos apagó su cigarro. La policía solo se moverá cuando haya pruebas contundentes. No antes. Santiago se cruzó de brazos. Y esas pruebas dependen de Alejandro. Alejandro inclinó la cabeza. Sí. Camila sintió un nudo en el estómago. Es un suicidio. Alejandro sonrió con ironía. Siempre he sido un hombre de riesgos. La mansión de Montoya brillaba con luces doradas bajo el cielo nocturno. Desde la colina cercana, Camila, Santiago y Carlos observaban a través de binoculares mientras Alejandro se acercaba a la entrada principal. Está dentro, susurró Santiago. Montoya se sentó en la cabecera de una mesa larga, su burro descansando entre sus dedos gruesos. Alejandro dijo con una sonrisa calculada. Llegas tarde. Alejandro sonrió, relajado, como si nada lo perturbara. Me aseguré de que no hubiera sorpresas. Ojos brillaban con sospecha. Desde un pequeño dispositivo en su reloj, Alejandro activó la grabación. La conversación comenzó a girar en torno a transacciones ilícitas, sobornos, lavado de dinero y tráfico de armas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de Montoya. Afuera, Carlos recibió la señal. Tenemos lo que necesitamos. Camila asintió. Es hora. Dentro de la mansión Montoya. Dentro de la mansión. Montoya bebió. Alejandro sintió el cambio en el tono. Sí. Montoya dejó la copa en la mesa. ¿A quién le diste la información? El aire se volvió tenso. Alejandro mantuvo la calma. No sé de qué hablas. Montoya sonrió. No juegues conmigo, muchacho. Y entonces sacó su pistola y la apuntó directamente al pecho de Alejandro. El disparo se escuchó como un trueno en la sala. Alejandro se tambaleó, pero no cayó. Con un rápido movimiento, disparó contra los guardaespaldas de Montoya. La puerta estalló en pedazos. Santiago, Camila y Carlos irrumpieron con armas en mano. ¡Bajen las armas!, gritó Santiago. El caos estalló. Los socios de Montoya trataron de escapar, pero el sonido de sirenas de la policía resonó en la distancia. Montoya rugió de furia. Apuntó nuevamente a Alejandro. Disparó. Alejandro no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto lo hizo caer hacia atrás. Camila corrió hacia él. Alejandro, él jadeó, la sangre empapando su camisa.
Con un esfuerzo, sacó un pequeño USB de su bolsillo y lo puso en la mano de Camila. Acábalo. Camila sintió su corazón latir desbocado. Aguanta. Alejandro esbozó una sonrisa débil. Supongo que... al final. No fui tan malo. Sus ojos se cerraron. Las luces rojas y azules de la policía iluminaron la mansión. Montoya fue reducido al suelo. Esposado, Camila se puso de pie, con el USB en la mano. Lo miró una última vez antes de entregárselo a Carlos. Hagamos que esto valga la pena. Días después, los noticieros estallaron con la noticia. El imperio de Montoya se derrumbó. Camila y Santiago, su tumba, no tenía nombre, solo una inscripción. No fui el traidor.